capítulo 2, verso 20. Cuando lo tengan, díganme un fuerte amén. Glorifique al Señor. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cierre sus ojos. Mi buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, en Monte Sión, para recibir el maná del cielo, recibir ese alimento espiritual, Señor, que venga de los labios tuyos a través de este libro maravilloso. Yo solo quiero ser un instrumento que pueda ser usado para trasladar ese mensaje que hoy tienes para tu iglesia, Señor. Te pido, mi Dios, que tomes el control de todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a realizar desde este momento. Señor, ponemos en tus manos esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a Gálatas, es una carta fundamental para el creyente. El día de ayer tuvimos una enseñanza maravillosa acerca de la introducción a Gálatas, pero le he pedido a mi hermana Lilian que me ayude con la introducción de la carta a Gálatas. ¿Qué les parece? Bueno, escuchemos a mi hermana. Bendiciones, hermanos. Vamos a conocer un poquito de la carta a los Gálatas. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Fue una carta destinada a las iglesias que estaban en la región de Galacia. En esta región de Galacia se dividía como en dos partes, la parte norte y la parte sur. En la parte norte se encontraban que habitaban los descendientes de los celtas, que se conocía como la Galacia étnica. Y en la parte sur se encontraban las iglesias, las ciudades donde estaba Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe. Estas iglesias habían sido fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Así es que hay una pequeña discusión hacia dónde fue enviada esta carta, si a la Galacia norte de los étnicos celtas o si fue enviada a las 4 iglesias que el apóstol Pablo fundó en estas ciudades. Bueno, la mayoría de estudiosos concluyen que posiblemente tuvo que ser a la Galacia sur, donde estaban estas ciudades a las que Pablo había fundado iglesias. ¿Por qué razón? Porque Pablo había fundado estas iglesias en su primer viaje misionero. Él había estado en esas ciudades. Entonces es muy posible que la carta haya sido escrita a estas iglesias. Ahora, ¿por qué es fundamental a veces conocer el contexto de la carta, la parte histórica? Porque usted ahora mismo puede ir y leer Hechos y se va a dar cuenta cómo eran esas iglesias, cómo fue la conversión, cómo llegaron nuevos creyentes, cómo se convirtieron nuevos creyentes en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno,
esta carta carece de una oración inicial de acción de gracias, así como de saludos y peticiones de oración al final. La ausencia de estos distintivos epistolares tradicionales sin duda ayuda a llamar la atención sobre la urgencia de la preparación primordial de las palabras a los Gálatas en defensa del Evangelio. Esa era la razón por la que el apóstol Pablo escribió esta carta. El apóstol Pablo se vio obligado a escribir una carta con un tono bastante severo, bastante exigente, porque los Gálatas estaban siendo desviados por falsos maestros a los que el apóstol Pablo los va a llamar perturbadores, que habían salido, que decían ellos que venían, que eran hermanos de la iglesia judeocristiana y que venían de la iglesia de Jerusalén, pero que ahora estaban enseñando que estos hermanos gentiles que se habían convertido a Cristo necesitaban observar la ley. Y dentro de esas observaciones estaba el circuncidarse, el guardar el día de reposo, el observar ciertas fiestas que celebraban los judíos y también abstenerse de ciertos alimentos. Estos falsos maestros perturbadores querían agregar al evangelio la observación de la ley. Estos estaban socavando la verdad central del Nuevo Testamento, que se llama una salvación por fe, una justificación por fe. Eso era grave, hermanos. Eso era grave. Por eso el apóstol Pablo, usted ve, no es una carta como todas las epístolas. Es una carta distinta, con un tono severísimo, con un tono que quiere hacerles reflexionar que la salvación, la justificación es únicamente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si usted está seguro que nuestra salvación es únicamente por la fe, porque si no, nosotros necesitamos leer mucho esta carta de los Gálatas. Así es de que, aunque el tono era severo del apóstol Pablo, su intención era hacerlos volver a la verdad y no seguir más el camino de la mentira. Esto no es nuevo. Los falsos maestros, los perturbadores, están hoy en medio de la iglesia como lo estuvo desde el principio. Así es, hermanos, que los invito a que presten atención a la enseñanza de hoy y a que estudien esa carta de manera diligente, concienzuda y con mucha pasión, para que el evangelio del Señor realmente lo podamos entender cuál es en su fundamento primordial. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ¿qué les parece si oramos y nos vamos? No, como les decía la hermana, esta es una verdad fundamental en el creyente. Entonces, esta verdad se centra en la justificación. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice esta afirmación poderosa, que la hemos dicho muchas veces? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero lo que conlleva esta afirmación, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿O cuál fue el contexto de esta afirmación? Nada más y nada menos que la confrontación de Pablo con el apóstol Pedro, uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Imagínense esa discusión que hubo por causa de la justificación. No estaba claro en el apóstol Pedro la gracia, la justificación. Lo que pasó fue que
lo reprende porque cuando visita Antioquía, el apóstol Pedro se sienta con algunos hermanos no judíos y todo iba bien. Pero en eso llega Jacobo y llega con otros hermanos judíos. Al sentarse, al llegar, poco a poco, estaban comiendo poco a poco y el apóstol Pedro se empezó a retirar, a hacerse a un ladito. Dijo, había una presión religiosa en el apóstol Pedro de no juntarse con los gentiles. No tenía claro el apóstol Pedro la justificación por la fe, porque el apóstol Pablo lo reprende y lo reprende en público. Le hace ver, has hecho caer también a los otros hermanos, a Bernabé. Bernabé ha tomado la misma actitud que tú. Ha tomado la distancia de los hermanos no judíos para, entre comillas, no contaminarse. Para los judíos, Pablo y Pedro eran judíos de nacimiento, pero había como les decía, una presión religiosa, y esto produjo en los hermanos que estaban ahí también esa reacción, y dijeron, bueno, si Pedro, que es el apóstol Pedro, el gran líder, está haciendo eso, yo también, nosotros también vamos a tomar distancia. Y lo que pasó fue que el apóstol Pablo lo reprende y le dice, si tú siendo judío no vives como un judío, ¿por qué pretendes que los otros que no son judíos sean judíos? Porque aquí se trataba de hacer cumplir la ley de los sacrificios, la ley de la circuncisión. Hubo todo un concilio, hubo toda una asamblea para que quedara claro de que los creyentes, los que se fueran agregando, cumplieran la ley de Moisés o no la cumplieran. Por eso, como dijo la hermana Lilia, es fundamental esta carta para establecer que no le podemos agregar nada más a nuestra salvación. Nada más. La salvación es solamente por la fe en creer en Cristo Jesús, y está demostrado en el capítulo 1, capítulo 2, verso 16. Leámoslo. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también dice, y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. La justificación es un término legal. La justificación quiere decir libre de condenación, absuelto. Como le digo, es un término legal. Entonces, justificados, esta palabra es pivote en la carta de los Gálatas y es trascendental en nuestra fe cristiana. Como decía el pastor ayer, lo tuvimos en el ayuno, gran enseñanza. Decía, difícilmente quien escudriña la carta de Gálatas va a ser movido por una secta o por una religión. Difícilmente. Porque su convicción será profunda. Cuando entendemos la carta a los Gálatas, entonces este es el punto principal, que somos declarados inocentes, declarados justos por la fe en Jesucristo, no por las obras. Y hoy en día esto es
pan de cada día en el mundo, porque nos dicen: tienes que hacer esto, tienes que cumplir tal ritual, tienes que cumplir ciertos requisitos para ser salvo. Y muchas iglesias, entre comillas, muchas sectas, porque ayer vimos las características de las sectas, tienen esta característica principal en decir: esta es la iglesia que tiene la verdad. Y dijimos que ese era el primer punto para destituirlo. No. La verdad es Cristo Jesús. Y los que estamos aquí creemos en Cristo Jesús. Y en esta asamblea ha creído en el sacrificio del Cristo, del Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio, usted y yo somos declarados inocentes. No le podemos, mire, por más que nos arrastremos, que nos hinquemos, que vayamos para atrás, para adelante, hincados, y caminemos a cierto templo, nunca vamos a ser salvos. No podemos añadirle y no podemos alcanzar la salvación por medio de las obras. Y esto queda cerrado. Le quedó claro al apóstol Pedro: no pueden agregarle a la salvación obras. Amén. Entonces viene el apóstol Pablo y dice en el verso 19: porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y entonces entramos a la vida del creyente cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decirnos el apóstol Pablo con esta afirmación? 4 cosas. Lo divido en 4. Primero, que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Segundo, que morimos a nuestro yo. Tercero, que depositamos nuestra confianza absoluta en Cristo Jesús. Y cuarto, que por gracia soy salvo. Amén. 1, entonces, morimos al pecado y vivimos para Dios. El creyente muere con Cristo al pecado y a la ley para vivir una nueva vida. Tiene que haber una muerte espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy crucificado, porque la ley hizo que Jesús muriera. Ese era el fin, o ese era el propósito de los judíos, que por medio de la crucifixión Él fuera maldito. Acuérdense que la ley dice que todo aquel que fuera clavado en una cruz sería maldito. Maldito el que sea colgado en un madero. Entonces, aquí Cristo fue condenado a muerte en nombre de la ley. Para que haya vida, para que haya una nueva vida, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado para vivir para Dios. No puede haber otra salida. Por eso es que esto es una característica del verdadero creyente. Nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6 dice: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado.
Romanos 6:11 dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Considerémonos muertos al pecado. Es que cuando nosotros morimos, estamos crucificados con Él. Morimos al pecado. El pecar ya no está en nuestra naturaleza. Resistimos al pecado. Ya no nos entregamos al pecado como lo hace el que no es creyente. El que no es creyente vive la vida pecaminosa sin ningún tipo de remordimiento. Hace daño al prójimo y se hace daño a sí mismo. Sin embargo, no tiene ningún tipo de conciencia. Pero el verdadero creyente sabe que estar crucificado con Él es morir al pecado. Entonces, nosotros muertos al pecado vivimos para Dios. No hay otra salida para vivir una nueva vida en Cristo que morir con Él, estar muertos con Él. Él murió en la cruz del Calvario, pero lo fantástico de todo esto es que no celebramos su muerte, celebramos su resurrección. Y a través de que Él resucitó, nosotros también estamos vivos, pero vivos espiritualmente. Tenemos vida en nosotros. Antes estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y en pecado. Pero ahora somos nuevas criaturas. Eso no lo puede entender el hombre natural. El hombre natural dice, ¿cómo es posible que que antes era, ahora es diferente? ¿A qué programa se metió? ¿A qué estudio se metió? ¿A qué sistema se sometió? Es la vida nueva en Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos en el pecado, ya no disfrutamos el pecado. Mire, si usted quiere hacerse un test de salvación, mienta, perdón, Señor, mienta. Y si usted se siente en paz, puede comer, dormir en paz, su salvación no está, digamos, está en duda. Si usted comete un pecado y pasa un día, 2 días, 3 días sin arrodillarse y pedirle perdón al Señor, usted no es nueva criatura. Tal vez usted nada más tiene el concepto de cristianismo. Y es por eso que cuando el Señor venga, uno va a ser levantado y otro se va a quedar. Porque pues al final los nuevos creyentes no son todos aquellos que dicen Señor, Señor. Está fuerte, ¿eh? El apóstol Pablo le dijo hipócrita al apóstol Pedro por enseñar, por hacer estas actitudes legalistas. El nuevo creyente entonces tiene esa característica, que muere al pecado para vivir para Dios. Y la segunda dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ¿quién vive en nosotros? Cristo. Ese ya no vivo yo duele. Ese ya no vivo yo es doloroso. Porque a quién le gusta que le digan algo, que le enseñen o que le den instrucciones. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Esa es la actitud de una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando somos verdaderos creyentes, ya no vivo yo. Morimos al yo.
Mire lo que dice el capítulo 1, verso 14. ¿Quién era Pablo en el pasado? Dice, en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Quién era el apóstol Pablo antes? Era el perseguidor de la iglesia. Era nada más y nada menos el que iba tras los creyentes, ante aquellos que decían ser cristianos, seguidores de Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario. Eso para Saulo era ofensivo y agarraba a los creyentes, a los cristianos, y los asolaba, los mataba, los perseguía, los encarcelaba, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y en ese momento es transformado y cambia 180 grados de rumbo. Ahora, después de ser el perseguidor, después de ser el ofensor de la iglesia, ahora es el enviado, el apóstol de Cristo, para salvación primeramente de los judíos, pero también para los no judíos, porque es él cambia. Dice, ya no vivo yo, ya no es Saulo, ahora es Pablo, como nosotros lo fuimos en algún tiempo, ¿verdad? Hay muchos que no podían ver un creyente, no querían saber nada del evangelio. Tal vez es el caso de usted. Tal vez antes usted era anuente al evangelio, cerraba la puerta, la tiraba. Si oía un parlante con el mensaje, maldecía. Pero ahora alaba al Señor, viene a Monte Sión jueves y domingo, glorifica al Señor, testifica de lo que Él ha sido en su vida, del cambio que hay en su vida, porque ahora ya no es mi yo, ahora es Él el que vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso es que muchos se preguntaron, tuvieron miedo cuando vieron a Saulo y dijeron, este nos va a matar, este tal vez está fingiendo que ahora es cristiano y cuando sintamos nos va a matar. ¿Por qué? Cuando lo escuchan y cuenta el relato de Damasco, se asombraron y dijeron, es una nueva persona, es una nueva criatura. Ahora ya no vive él, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ninguno que diga ser su seguidor de Cristo y no muere a su hombre viejo es digno de ser creíble. Por supuesto, cuando nosotros no morimos al yo, no es creíble nuestra salvación. Saulo pasó de ser perseguidor a un apóstol de los gentiles. Primera de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasadas, lo pasado, las cosas pasadas, esas cosas viejas han quedado atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir que ahora somos hombres, seres renovados, pero no renovados por nuestras propias fuerzas. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta mucho renunciar al yo, pero nosotros somos nuevas criaturas y todo eso quedó atrás. Toda nuestra vida pasada se quedó atrás. Ahora podemos decir que Cristo vive en nosotros y produce en nosotros frutos, y esos frutos se tienen que ver. Esos frutos se tienen que palpar, de que somos nuevas criaturas. Dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta afirmación la hace cuando entiende
que no es Él el que está en su corazón, es Cristo el que está en Él. Cuando yo era niño y mis papás me oraban y me decían: el Señor Jesús vive en tu corazón. Yo decía: ¿cómo es posible que Él viva aquí? No cabe. Yo era muy chiquito. No, ¿cómo va a caber aquí en mi corazón Jesús? Y conforme el tiempo, yo aprendí que Él vivía en mí, pero de forma espiritual. Y cualquier golpecito, cuidado, me pueden lastimar a Jesús. Porque entendí que Él vive en nuestros corazones y Él es el que produce en nosotros. Es su Espíritu Santo el que obra a través de mi cuerpo, de mi vida. No soy yo. Es que por mis propias fuerzas yo no puedo dejar esas conductas de mi yo. Muchos dicen: yo quisiera entrar al Evangelio, yo quisiera ir, yo quisiera aceptar, pero no puedo dejar estas conductas. Hasta que las deje voy a ir. No, así no es. Primero, para que haya ese cambio, tiene que vivir Cristo en nosotros para que produzca ese cambio. Las personas que hemos cambiado, que Dios ha cambiado nuestra vida, no la hemos hecho porque seamos buenos o porque nos hayamos esforzado mucho, sino porque es Cristo el que vive en nuestra vida y que mora en nosotros. Amén. La justificación en Cristo no solo produce la muerte del hombre viejo, sino que crea un nuevo yo. Es este el lugar donde se desarrolla la vida de Cristo. Entonces podemos decir: para mí el vivir es Cristo. Amén. Luego sigue diciendo el versículo: lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice, en el tercer punto, mi confianza absoluta en Cristo Jesús. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora estoy viviendo, esto es mi andar diario, mi diario vivir. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nada más estamos. ¿Qué somos? Peregrinos, nada más. Pero que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que sufrir adversidades, tenemos que padecer, porque así lo dijo el apóstol Pablo, que sufriríamos. El cristiano, el creyente, también debe sufrir para ser procesado, para ser quebrantado, para ser perfeccionado por pocos tiempos. El creyente no es un superhombre, no es un Superman, o no es alguien a quien nunca le va a pasar nada. No, en nuestro andar diario vamos a experimentar pruebas, problemas, circunstancias adversas. Se vendrán contra nosotros, se levantarán contra nosotros por medio o por causa de nuestra fe. Pero ahora mi confianza no está puesta en el clima, en el sistema político, en quien gobierna. Mi confianza está puesta en el Hijo de Dios. Esa es la diferencia, que ponemos depositamos nuestra confianza absoluta en Él. No dependemos de nada en nuestro caminar diario. El creyente verdadero se encomienda al Señor cada vez que sale de su hogar. Dice: Señor, pongo en tus manos mi trayecto, mi trabajo, mi diario vivir. Deposito mi confianza en Él, absolutamente en Él. Esta es una fe que solo conduce a la nueva vida. No solo conduce a la nueva vida, sino que la acompaña, la envuelve y la sustenta.
Entonces, y por último, por gracia soy salvo. Y con esto yo termino. El cual me amó, así, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es gracia, recibir un favor inmerecido, el cual me amó. Pero ¿en qué circunstancias estaba el apóstol Pablo cuando lo llama? ¿En qué circunstancias? Iba con la espada desenvainada a apresar a los cristianos. Su corazón estaba cegado por la ley. Él cumplía la ley a cabalidad. Él hacía cumplir la ley tal y como se había recibido la instrucción, y era celoso de la ley de Dios. Pero en su celo, él estaba muerto. Él estaba ciego, no veía. Pero por gracia el Señor lo alcanzó. Así como me alcanzó a mí, así como lo alcanzó a usted. Usted dirá, pero si yo no soy el peor criminal del mundo, pero usted es transgresor de la ley. Y la ley dice que todo aquel que transgreda un decreto de la ley, ¿qué merece? ¿Cuál es la sentencia? La muerte. Si a usted le dicen tenemos que cumplir la ley de Moisés, está muy difícil. Es más, está imposible. Nadie puede cumplir la ley 100%. Nadie. Por eso dice la palabra que no hay justo ni aún solo uno. Tuvo que venir el Salvador, el Hijo de Dios, porque Él era y es sin mancha y sin pecado. Él fue el único en la tierra, vivo, ser viviente, sin pecado, sin transgredir un solo mandamiento de la ley. Por eso es que es la ofrenda perfecta que Dios recibe para salvación de todo aquel que en Él cree, que en Él crea. Y Él se entregó en la cruz del Calvario pensando en que usted seguramente no iba a poder con la ley, que usted estaba frito, que usted y yo estábamos condenados, arruinados, estábamos perdidos, que merecíamos la muerte, que merecíamos el peor de los castigos. Sin embargo, Él se entregó a sí mismo como una ofrenda voluntaria, como una ofrenda que subió a lo sumo, al cielo, y fue aceptada por Dios en favor de usted y mía, sin merecerlo, sin merecerlo. El peor delincuente, el peor de los malhechores, cree en Cristo Jesús y es salvo. Y aquí es donde muchos dicen, no puede ser, no lo entiendo. Pero ahí está dos ladrones con Cristo Jesús, con Jesús en la cruz. Uno de ellos creyó en Él, el otro le rechazó. Hasta en el último momento de su vida tuvo la oportunidad. Pero aquel ladrón dijo, este hombre es inocente, este hombre es nada más y nada menos el Hijo de Dios. Tú y yo, entre los dos ladrones, decían, tú y yo merecemos el castigo porque hemos ofendido a Dios, porque hemos pecado, porque hemos transgredido la ley, merecemos este castigo. Pero él no. Por esa confesión Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, por creer en Él, que Él era el Hijo de Dios. Esa confesión
Esa confesión es tan poderosa que nos libra de la muerte y pasamos a la vida eterna, porque por gracia sois salvos. Por gracia. Hermano, cuando entendamos que no lo merecíamos, cuando entendamos que nosotros lo que merecíamos era la muerte, pero el Señor nos llamó y nos escogió, es para que todos los días, al nomás abrir los ojos, le demos gracias al Señor por haber recibido un favor que no lo merecíamos. Un favor que nosotros muchas veces rechazamos. Muchas veces nosotros se nos entregó el mensaje del Evangelio y lo apartábamos. Tuvo que haber algo, como el apóstol Pablo, tuvo que haberlo botado el caballo, tuvo que haberse lastimado, caído, para que entendiera, para que abriera sus ojos espirituales. El amor llevó a Cristo a unirse a nosotros y consumó esa unión con su muerte al darse a sí mismo por nosotros. Él sufrió en nuestro lugar. O sea que nosotros debimos haber muerto en aquel lugar, pero Él tomó nuestro lugar, tomó el lugar que nos correspondía y Él se entregó a sí mismo por amor a usted y por amor a mi vida. Y por ese amor, por ese sacrificio, hoy yo tengo entrada directa al trono de la gracia del Señor. Y yo puedo ser aceptado, mis oraciones pueden ser escuchadas, porque soy declarado justo por la fe en quien yo creí. En esa cruz, cuando yo veo la cruz, yo no veo un amuleto, no veo un objeto religioso. Yo veo ese lugar donde murió mi Salvador, pero recuerdo que Él resucitó. Y porque Él resucitó, porque Él vive, yo también vivo y viviré eternamente. Este es el favor más grande que puede experimentar un ser humano común y corriente, el vivir eternamente con Él, sin merecerlo, sin merecer ese regalo. Yo un día le voy a ver cara a cara y esa es mi esperanza. Y aunque vengan tribulaciones, aunque pasen adversidades, mi fe, mi confianza está puesta en Él, porque sé que algún día estas lágrimas se van a convertir en gozo. Estas lágrimas Él me las va a secar, va a enjuagar sus lágrimas. Todo lo que usted sufra, todo lo que pase usted, lo que usted padezca mientras estamos peregrinando en este mundo, el Señor consolará nuestras almas en el reino venidero, en el cielo, cuando estemos allá con Él, cuando nosotros le veamos y estemos en ese lugar y nos gocemos. Seguramente va a estar este mariachi allá y nos vamos a cantar y nos vamos a gozar. Es motivo de estar alegres y gozosos, porque el Señor nos regaló el don preciado que es la vida eterna. Amén. Yo siempre le he dicho que lo que hacemos aquí es un ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo. Si usted le cuesta cantar acá, allá por la eternidad vamos a pasar cantando aleluya, hosana, gloria al Señor, aleluya, por la eternidad. Así que vaya practicando, si usted quiere estar allá conmigo. Amén. Romanos 6, Romanos capítulo 4, ya me pasé. Romanos capítulo 4. Allá me pusieron la música, quiere decir que ya. Dice, entonces,
¿Qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Vamos al verso 7. David, el verso 6, David también se refiere a la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, cuando dice: dichoso aquel, bendito, bienaventurado, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de pecado. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro único Salvador, Él toma nuestros pecados, los arroja al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Nunca. El que a usted le señale en su vida pasada, eso es el acusador, ese es el diablo. Nosotros debemos acordarnos de dónde el Señor nos sacó para darle gracias a Él. Nosotros nos recordamos de nuestra vida pasada no para jactarnos, sino para decirle: gracias, Señor, de dónde tú me sacaste, de dónde tú me escogiste. Tú cubriste mis pecados, ocultaste mis iniquidades y me declaras inocente. Inocente. Imagínese usted estar en un tribunal y que le pasen la película de su vida. ¿Qué va a encontrar el jurado cuando el acusador diga: aquí está Luis, aquí está Roberto, aquí está Carla, aquí está Vivian? Merece la muerte. Mira lo que ha hecho. El acusador estará diciendo: merece la muerte. Dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas, porque entonces se levantará el juez justo y dirá: Él creyó en mi Hijo, es declarado inocente. Inocente. Somos dichosos. Si usted se siente perdonado, usted es dichoso. Déjelo lo material fuera. Deje esas bendiciones, esas añadiduras, dejémoslas fuera. Usted es dichoso. Porque aunque nuestros pecados fueran rojos como el rojo carmesí, Él los blanqueará como la nieve, como la lana, serán emblanquecidos. Porque no hay ningún pecado, no hay pecado que el Señor no perdone, excepto la ofensa al Espíritu Santo. Pero después de eso, usted podrá decir: yo he sido el peor rufián, he sido la peor de las chismosas. Yo no creo que el Señor me pueda ver, no creo que el Señor me pueda hablar, no creo que el Señor me voltee a ver, porque soy pecadora, porque soy pecador. Romanos 6, y con esto hoy sí termino. Hoy sí les prometo. Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? En él. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte?
porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Por la fe en Cristo Jesús somos salvos. Y nuestra esperanza está en la gloria venidera, cuando el Señor venga por su pueblo. Aquí está la diferencia entre pueblo y no pueblo. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, dice el apóstol. No podemos seguir viviendo así, porque el que vive así menosprecia el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ofende ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero el Señor nos levanta, el Señor nos redime cuando venimos a Él, y solo a Él, por la fe en Él, nada más. La fe en Cristo Jesús. Puedo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Le gustaría que Cristo viviera en su vida? ¿Le gustaría que el Señor more en su corazón, lo transforme y lo reconstruya esa vasija de nuevo? Vamos a meditar un momento en esto. Vale la pena creer en Cristo Jesús. No tiene precio lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es el regalo más grande que Dios tiene para su humanidad, en que creamos en el Hijo de Dios, y que solo por Él y a través de Él somos salvos. Y esto no porque nosotros seamos los mejores o seamos buenos, sino porque a Dios le plació. Amén. Póngase de pie. Mientras entonamos este canto, si usted tiene necesidad de venir al Señor, de volverse a Él, de conocer a este Señor, a este Hijo, al Hijo de Dios como su Señor y Salvador, este es el momento.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Eres grande. Cuán grande eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste, Señor? ¿Qué viste en mí, Señor? ¿Qué encontraste en mi vida? Estoy en deuda contigo, Señor. Soy deudor de tu amor. Nunca podré pagarte lo que has hecho. Lo que has hecho, Señor, en mi vida y en mi familia, en mis hijos. ¿Cómo pagar, Señor? ¿Cómo saldar esa deuda? Es imposible. Somos inmerecedores de tu amor, pero tu amor nos alcanzó
amor, Señor. Nos amaste con amor eterno, desde el vientre de nuestra madre nos escogiste. Levante una oración de gratitud al Señor. Eleve su voz. Que los ángeles le escuchen. Cuán agradecidos estamos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque ahí plasmaste, Señor, tu obra redentora. Porque pudiéndote bajar de esa cruz, pudiéndote, Señor, librar, no lo hiciste por amor a mí, por amor a este pueblo. Gracias, Señor, te adoramos. Y